Es una realidad que algunas personas están trabajando no con su salario completo y muchos lastimosamente no tienen un salario del todo porque fueron despedidos, pero sí compromisos con banca. Tienen que pagar sus préstamos y las prórrogas están llegando a su final. A raíz de esta situación, muchas entidades bancarias han decidido implementar nuevas prórrogas, nuevas medidas y vamos a conocerlas a continuación de la mano de don Alan Calderón, que es subgerente del Banco Nacional. Muy buenos días, don Alan, gracias por acompañarnos. Buenos días. Don Alan, ¿cuáles son las fechas que ustedes pusieron a las primeras prórrogas? Sí, pues básicamente nosotros dimos 3 fechas a partir del el mes de marzo, empezando en junio los primeros vencimientos, pero concentrados en el mes de julio, básicamente. Y las prórrogas van desde los 3 meses hasta los 12 meses en algunos casos que sean de empresas. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que lastimosamente ni con prórroga ni con rebajo pueden honrar sus deudas? ¿A qué se pueden amparar? Sí, el banco ha iniciado y cada entidad tiene su propia estrategia. En el caso del Banco Nacional hemos iniciado un alargamiento de prórrogas de acuerdo al tipo de cliente, si son asalariados, si son independientes, si son pymes. Y lo que hemos hecho es una estrategia justamente para anunciar las siguientes semanas, en donde lo que vamos a promover es, para tranquilidad a nuestros clientes y aquellos que sigan siendo afectados, estamos trabajando en una estrategia de básicamente alargar las prórrogas, desde 4 meses hasta 6 meses si siguen siendo afectados, y en algunos casos incluso medidas como por ejemplo alargar el vencimiento del crédito para mejorarle su cuota, que sea más reducida, o reestructurar completamente la deuda. Todas las soluciones las estamos presentando las siguientes semanas. Don Alan, muchas empresas han tratado de sostener hasta el máximo a sus empleados, pero en este punto hay muchos que han tenido que sufrir, ¿verdad?, recurrir a los despidos. ¿Qué pasa con estas personas que acaban de ser despedidas? ¿Pueden solicitar algún beneficio? Sí, en el caso del banco, de nuevo, cada entidad va a resolverlo como de acuerdo a sus condiciones. En el caso del banco, justamente estas personas que han sido afectadas y que recientemente han tenido una afectación todavía más fuerte por un despido, el banco también tiene un programa específico para ellos, en el cual, de acuerdo al historial que tienen de comportamiento de pago con nosotros, pues justamente tenemos una solución a la medida para ellos. Entonces la idea, vamos a habilitar las siguientes semanas un formulario en donde nuestros clientes nos comenten allí, básicamente, de forma muy sencilla, expedita, cómo ha sido su afectación, cómo se mantiene, y básicamente de acuerdo a esto vamos a poderlos atender y resolver las necesidades de acuerdo a lo que ellos requieren. En la materia de tarjeta de crédito, muchas personas empezaron a sostenerse con su tarjeta de crédito. ¿Qué pasa con esas deudas? Sí, en el banco habíamos tomado una decisión desde el mes de marzo de que las tarjetas de crédito las íbamos a prorrogar 3 o 4 meses, y el pago mínimo, por ejemplo, si la deuda eran 100.000 colones y el pago mínimo eran 10.000 colones, no efectuaba ningún pago, y esos 10.000 colones los diluíamos durante los siguientes 6 meses. Entonces le quedaba una cuota a partir del mes cuarto, ¿verdad?, la prórroga, por ejemplo, de 1.500 colones. La idea nuestra es volver a retomar este programa, pero hacerlo justo en línea con la solución integral que tenga el cliente, porque si sigue siendo afectado y de pronto tiene tarjetas de crédito, tiene un vehículo, tiene una hipoteca, claro, la idea es que sea empaquetado el producto y tenga una solución completa. Pero sí, justamente están en la misma línea de resolución. Ahora, con el tema de los carros, porque usted lo mencionaba, ¿qué pasa si tengo un carro y no puedo pagar esa deuda? ¿Cuál es el recurso que puedo encontrar en banca? Sí, le reitero un poco nuestra estrategia va a ser el tema de crear en un formulario en la página web para que la gente nos cuente allí cuál ha sido su afectación y cómo sigue siendo esa afectación. En el caso particular, si tiene un vehículo, ¿verdad?, y claramente está prendado con el caso del banco, nosotros siempre vamos a buscarle una solución en el tanto si logremos corroborar que él tiene una afectación, el cliente. Y eso es importante, ¿verdad?, para los televidentes, de que el banco va a actuar de forma diligente. Vamos a hacerlo de una forma rápida, expedita, pero sí ocupamos solidaridad de nuestros clientes de que sí demuestre una afectación, ¿verdad?, porque al final del día eso es un poco lo que andamos buscando en el banco, ayudarle a la mayor cantidad posible de gente que sea afectada. Y entonces, si tuviera un vehículo, nuestra solución va a ser justamente alargarle eventualmente los plazos, dar una prórroga en el capital, los intereses, o del todo, digamos, pues extenderle digamos, un periodo donde no paga por algunos meses más la cuota completa, incluso el seguro. Don Alan, usted decía que hay que demostrar esa afectación. ¿En qué me tengo que basar? ¿Qué tengo que aportar para demostrárselo al banco? Es una muy buena pregunta, porque eso va a depender básicamente del tipo de perfil de cliente. Si es un asalariado, por ejemplo, la demostración es relativamente más sencilla. Es demostrar con una carta del patrono en donde demuestre una reducción de su jornada laboral o un despido, ¿verdad? Entonces, esa es la evidencia, básicamente. En el caso de los clientes que son pymes o que tienen
registro de independiente, se nos complica un poquito más, pero sí se puede resolver. Y el tema sería, por ejemplo, una demostración de disminución de sus ingresos, si tienen datáfonos, por ejemplo, una reducción de su facturación, que las cuentas de ahorro se han visto reducidas. Entonces, la idea es buscar una solución que sea expedita y rápida para que podamos atender a los clientes que siguen siendo afectados. Ahora, hay un grupo muy grande de personas que fueron despedidos, pero tal vez los están recontratando o ya les están dando el salario al 100%, pero hoy por hoy están desequilibrados económicamente. ¿Qué alternativas hay en la unificación de deudas, por ejemplo, para ayudarles en este caso? Esa es una muy buena pregunta y quisiéramos hacer hincapié en eso para que nuestros clientes se sientan a libertad de básicamente no solo solicitarnos una readecuación de las operaciones, sino justamente hacer una unificación de todas las deudas. Básicamente nosotros tenemos programas, nosotros le llamamos cuota única, que con una cuota única usted puede encadenar los diferentes créditos que tenga. Posiblemente la cuota va a ser bastante más baja porque podemos alargarle el plazo. Si fuera, por ejemplo, si tiene una hipoteca, un vehículo, un crédito de consumo y una tarjeta, lo podemos meter a un plazo bastante largo, 14 años, 20 años incluso, y entonces la cuota se le puede ver reducida bastante de forma significativa. Ahora que usted señalaba lo de extender plazos, ¿cómo funcionaría esto? Porque también nos preocupan los intereses, ¿verdad? Y voy a decir, voy a tener 80 años y voy a seguir arrastrando una deuda. ¿Cómo sería la dinámica en este caso? Sí, el tema de alargar un plazo básicamente representa un cambio contractual en alguna operación crediticia y eso ya requiere hacer un adendum en los contratos. La idea nuestra es llegar en la menor cantidad posible a esos casos y más bien resolverlos con el tema de los periodos de gracia. No significa que no lo vamos a hacer, claramente lo vamos a hacer, pero eso es un poco más lento incluso para el cliente. Poder resolver eso, hay un tema legal que habría que resolver. Básicamente, si alargamos el plazo de un crédito, el crédito durante los meses que estamos alargando va a tener que pagar un interés. En efecto, tendría un incremento en el pago de los intereses de todo el periodo. No así en la cuota, porque al alargar el plazo la cuota se le reduce, pero sí, como va a pagar durante 6 meses más, por ejemplo, o un año más, los intereses acumulados iban a ser un poquito más altos. Entonces, la idea es más bien buscar algo que sea asequible para el cliente en el momento inmediato y nuestra respuesta va por el lado más bien de prórrogas y reecuaciones de corto plazo. ¿Cuánto tiempo podría tardar banca en dar una respuesta como esta, de estas consultas generalizadas? Nuestra estrategia va a estar enfocada, si hay clientes, como le estaba mencionando, que tienen clara demostración de ingresos, eso va a ser de una forma muy automática y lo vamos a poder resolver en pocos días. Pero si requerimos, por ejemplo, un análisis en donde el cliente ya se ha visto afectado más de forma significativa, ya requiere, por ejemplo, hacer un adendum del contrato para cambiar una garantía que tenga o eventualmente hacer un alargamiento de plazo y cambiar una condición contractual, eso va a requerir pues, básicamente de por lo menos unas 2 o 3 semanas en su análisis. Don Alan, nos consulta Javier que qué pasa con aquellas personas, como es su caso, que venían con un cobro judicial antes de iniciar la pandemia. ¿Tienen alguna opción? Tenemos otro esquema que no está relacionado para los clientes COVID, como lo menciona don Javier. Él tenía una disminución seguramente de sus ingresos, no había podido pagar la obligación, pero no necesariamente fue por el tema del COVID, porque estaba previo. Sí, ya venía. Entonces ahí nosotros tenemos un departamento de cobranzas que justamente los compañeros de cobro lo que hacen es ver cuál es la solución específica para este cliente y tenemos atención para ellos, particularizada, pero no con la estrategia específica que acabamos de mencionar de COVID, que es un poco lo que nos está afectando a la economía en este instante. Pero sí tenemos una solución. Muy bien. Don Alan Calderón, subgerente del Banco Nacional, le agradecemos mucho su tiempo y que nos ayude con esta información porque mucha gente dijo, ya se me acabó la prórroga, ¿ahora qué hago? Hay alternativas, eso es muy buenas noticias. Muy amable. Con mucho gusto. Ítalo.